porque sí. es un gobierno que ha venido con un paquete de medidas económicas muy hostiles con el interior en general y particularmente con las zonas industriales y las grandes ciudades. Están sufriendo mucho. Los que menos tienen no llegan a fin de mes, los tarifazos pegaron horrible. Hoy un jubilado me decía, justo enfrente de casualidad de cuando fuimos a saludarla a Josefina, justo enfrente un jubilado vino con la factura de luz, le había llegado 3.500 pesos, es un jubilado de la mínima, que Macri no se enteró, pero no gana 9.000, gana menos. Sí, sí. Entonces me dice, ¿y cómo hago yo con esto? Porque una cosa es subir las tarifas, ajustarlas, pero acá en Santa Fe venían tarifas más elevadas antes, y ahora le han subido 400%, clubes de barrio que no pueden aguantar con la cuota, no pueden sostener las actividades, obviamente pymes. Y después el caso ahora de una localidad acá cerca, 42, Aceba, 42 empresas de calzado y en emergencia. Axel, buenos días, Gabriela lo saluda. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Apelo a este doble rol de diputado hoy, pero sí, también como ex ministro de Economía de la provincia de la Nación. La provincia de Santa Fe viene llevando desde hace años un reclamo a la Nación por deudas. Usted esto lo debe saber muy bien. Sí, lo conozco bien. Bueno, en su momento, ¿por qué no se le pagó a la provincia, aunque sea en cuotas? ¿Por qué nunca se habló de llegar a un acuerdo? Buena parte de eso está judicializado en la Corte Suprema, pues son temas entre nación y provincia, en el marco de muchas disputas, para un lado y para el otro. El gobierno nacional se hizo cargo, de tantas cosas. Al poco tiempo de irnos salió un fallo favorable de la Corte Suprema que le reconocía algunas de esas deudas a la provincia. Nosotros inmediatamente lo pagamos, y no solo a Santa Fe, sino a todas. Lo llamativo fue que vino Macri y por decreto echó para atrás eso, que era una decisión ya de la Corte Suprema. Yo creo que, obviamente hay dos tipos de políticas en las que el gobierno nacional puede ayudar a las provincias. En primer lugar, las políticas macroeconómicas que o generan crecimiento, aumento de salarios, más planes de inclusión social, programas de inclusión social que afectan a todo el país, y eso va alimentando las economías provinciales, porque si no, ¿cómo se explica el grave deterioro que hubo estos meses, más allá de lo que le llega al gobierno? El problema también es lo que le llega a los santafesinos, que en nuestro caso, con las universidades, con el Procrear, con el Progresar, con tantos programas que no distinguían de ninguna manera bandería política, y eso es claro y no está disputado. Después están los recursos que directamente se le mandan a cada una de las jurisdicciones, que hay miles de disputas de la ley de coparticipación, pero eso también cambió, porque como el Estado Nacional recauda menos, con Macri, porque sus políticas son para perdonarle los impuestos a los que más tienen, recauda menos, más la recesión, más la caída de los salarios. Entonces, por más que hoy le devuelvan una deuda vieja a la provincia, la capacidad de recaudar impuestos nacionales y provinciales es mucho menor. O sea que tenemos todas las provincias en emergencia. Todas, Axel, que se han tenido que endeudar en dólares, cosa que yo no recomendaría nunca. ¿Cuál pensás vos que es el peor escenario dentro de todas las políticas de la economía? La devaluación del dólar, que superó los 17 pesos, cómo repercuten los precios, la inflación que no le agarran la manija como para poder controlarla. Ahora aparecen índices del INDEC que parecen bastante mentirosos, porque una de las cosas que siempre se le criticaba a ustedes era justamente el trabajo que hacen en el INDEC, ¿no? Ahora me pareció extraño ese 1 punto y pico, digamos, de inflación del último mes. Todas las consultoras privadas dieron no el doble, pero 2 puntos sí. Este no es un programa económico contra todos los argentinos. Te digo que si vos fueras banquero o tuvieras una financiera, en vez de ser un laburante que cobra un sueldo, no estarías quejándote del gobierno o diciendo, me prometieron cosas que no cumplieron, porque a algunos sí les cumplió. Ahora, en el corto plazo, lo que hubo es una caída muy fuerte de los ingresos, de los salarios, el poder de compra, que es lo que se ve todos los días cuando uno va al supermercado. Esto es tremendo, los alimentos, lo que subió la leche, 100 y pico %, cayó el consumo de carne, los alimentos básicos, cayó la venta en supermercados. Eso es gravísimo, porque eso es lo que después se refleja en la situación social. Los medicamentos, porque es como, lo voy a decir en criollo, ¿no? El zorro cuidando el gallinero, no va a funcionar, ¿viste? Vos ponés al principal responsable de la economía de Marcos Peña, dueño de una Pharmacity. ¿Qué va a pasar con los precios de los medicamentos? Claro, pero tenés también a una de las principales petroleras decidiendo el precio del gasoil. ¿Y cómo va a estar el gasoil? Y yo creo que para lo de la petrolera no es chacarero. Lo mismo podés decir
Bueno, o sea que de corto plazo la caída de los salarios y lo que generó el empleo. Hoy ahora, ¿no te parece que es lo que más le conviene a Macri, que le habla a ese núcleo duro de agosto de 2015, que lo votó en la primaria, ¿no? Me parece que es el voto más genuino que tiene Macri, ese 30% de núcleo duro, que habitualmente lo tienen todos los oficialismos. ¿No te parece, digamos, que le conviene a Macri en esta cuestión de polarización con ustedes, con el kirchnerismo? Mira, Macri empieza su gobierno con 51% de los votos en balotaje, ¿no? Gana por poquito, pero 50% de los votos nacionales es mucho. Yo creo que él apuntó inicialmente a sostener ese 50%, porque también pensaba en el 2011 de Cristina, 54%. Bueno, eso se le fumó en el aire rápidamente porque las políticas de Macri no benefician a ninguna mayoría, no benefician a jubilados, estudiantes, a trabajadores, a los que hacen changa, a los vulnerables. O sea, contra esos terminó yendo por la necesidad de ajuste, también por las transferencias que ha hecho a sectores muy privilegiados. Entonces ya no puede aspirar a eso, ni que quiera, no es una estrategia. Cuando le pasa eso, tenía un riesgo, que era incluso perder su base electoral más cercana. Hay gente en la Argentina que tal vez le parece bien que alguien se queda sin laburo y en vez de ir con el Ministerio de Trabajo y de Industria para ver qué se puede hacer para no perder la fuente de trabajo, le manda a la Gendarmería y los palos. La verdad que hay algunos que están de acuerdo con eso. Para mí es muy doloroso y está mal, pero hay quienes están de acuerdo. Entonces, a partir de cierto momento, Macri me parece que como segunda posibilidad trata de sostener una base electoral que es una base bastante vinculada a políticas neoliberales, que en los 90 también lo hubo, hasta en la dictadura militar. Yo no estoy catalogando a nadie, pero creo que la estrategia es sostener ese núcleo que no tiene que ver con nosotros, pero también está tratando de dividir a la oposición. Pero tiene esa estrategia clara de que sabiendo que con un 30% Macri puede llegar a ser la primer minoría en todo el país, porque el resto de la oposición, salvo en provincia de Buenos Aires, que aparece la figura de Cristina, en el resto de la oposición, en todas las provincias, está bastante atomizado. Y, digamos, es el rey, perdón la expresión, pero es el rey de los enanos, Macri, con ese 30%, ¿no? Mirá, hay que ver. A nivel nacional, obviamente para el oficialismo, para cualquier oficialismo, siempre es más fácil unificar las banderas políticas, los sellos, pero yo creo que si Macri consigue un 30% a nivel nacional, tiene un 70% del otro lado. Y la verdad que para el resultado electoral nacional, después de 2 años, subiendo con tanta expectativa, con gran parte de los medios, por lo menos los más concentrados a favor, con una parte del sector judicial claramente en sintonía, con gran parte de las corporaciones, con un correlato muy fuerte con algunos gobiernos extranjeros que lo apoyan a Macri directamente, yo creo que un 30% a favor en una medio término es un 70% en contra. Ahí la estrategia que puede tener es dividir a la oposición. Los argentinos en estos 12 años hay montones de cosas para criticar, pero la verdad que no tenía todo el mundo miedo de perder el laburo. Hoy yo lo veo así. O sea que han instaurado esto, que es una premisa también para después poder deteriorar las condiciones de trabajo. Han prometido inversiones que nunca llegan. Es decir, han vendido mucha esperanza en la campaña que no se cumplió y hoy hay bastante decepción. Sí, una primera tarea es representar eso y poder dejarle en claro a Macri que por ahí no va, que así no, que hay que parar la mano en ese sentido. Y nosotros creemos que como unidad ciudadana, buscándole también una vuelta, que la gente se pueda sentir representada, también se vuelva a confiar, vuelva a enamorarse de lo que representamos políticamente, sobre todo reposando un poco lo que estamos haciendo en las necesidades genuinas que arma esto. Tampoco esta es una elección presidencial, sería difícil que la oposición se aúne. Nos pasó a nosotros en los 12 años, la oposición también estaba muy dispersa, incluso cuando gana Macri, parecía que venía por el lado de Massa nuestra oposición. O sea que eso es la dinámica normal de la democracia. Hoy lo que hay que hacer es votar gente que se siente en las bancas, donde estamos sentados yo, Marcos Clery, ahora queremos que esté sentado también Rossi, diciéndole a este gobierno que así no, basta. Y para eso hay que votar las leyes, por más que te aprieten, por más que por los diarios te digan, por más que si le votás en contra, número opuesto, causa judicial. Pero no importa, y si le votás a favor, Carmelita descalza. Claro. Entonces yo creo que esta situación no puede amedrentar a los dirigentes porque hay que representar las necesidades de quienes votan. La última pregunta te la hace mi compañero Gastón Chanzar. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Axel? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Te hago una pregunta netamente política al Kicillof, no economista, sino al Kicillof político. ¿Crees que es el momento, o creías, porque ahora ya está puesto, era el momento para que Cristina vuelva?
Mira, yo creo que lo que nos pasó a nosotros fue un doble fenómeno. Un primer fenómeno que el globito amarillo de Macri se pinchó. No es verdad que va a sacar 5% de los votos, o como es el caso de gobiernos con las mismas políticas, como el de Temer, idénticas políticas que tienen una popularidad del 5%. No es verdad, no pienso eso, no me parece que sea así, pero sí es cierto que no puedo aspirar al 50% que esperaban tener a esta altura del partido. Entonces Macri tiene un deterioro muy fuerte en su imagen, en su situación. Lo mismo muchos gobernadores, como es el caso de Vidal, que si bien mantiene la imagen porque no está a cargo de las represiones y de todas esas cosas, lo cierto es que es lo mismo, digamos. Entonces ha tenido eso, y al mismo tiempo uno encontraba que la referente, que de una forma más clara encarnaba ahí decirle no a Macri, aún gente que no la quiere tanto, Cristina, o que no la votaría para presidenta, no lo sé, hay que verlo, pero lo que le queda claro es que votar a Cristina es decirle que no a estas políticas. Y cuando uno veía lo que pensaban, por ejemplo, intendentes, etcétera, y preguntaban, todos decían, bueno, Cristina. Entonces me parece que en ese sentido ha sido de nuevo la sociedad la que elige quiénes son los dirigentes que la representan. Y eso lo hemos visto porque incluso muchos intendentes o dirigentes de la provincia que parecían querer alejarse de Cristina, el kirchnerismo que se estaba jugando con esa variable, fueron a pedirle a Cristina que sea la candidata. O sea que me eximo de decir si es prematuro o no, porque no es un tema de cálculo, ha sido una realidad. Cristina contundentemente es una política de tener en cuenta a los que más necesitan al Estado, que el Estado no se puede ir, que la salud privada, todo bien, el que la puede pagar, pero el que no la puede pagar no tiene ni curitas en los hospitales, como está pasando con el gobierno de Macri, ¿no? Si esto sigue pasando, vamos a ir a la privatización de todo, a ir a la privatización